Hola, mi nombre es Erika Zambrano, Dios les bendiga. Soy mamá de dos pequeños niños llamados Isarra Monturcio y Sofía. Soy muy bendecida a través del Ministerio de Niños y estamos muy agradecidos con Dios, en primer lugar, con la Iglesia Gran Comisión y con este lindo equipo de maestros que da su tiempo para sembrar la semilla en el corazón de nuestros niños, ya que es un tiempo donde aprendemos y leemos la palabra de Dios de una manera muy divertida. Me encanta saber en lo personal que mis hijos cada domingo están pendientes de su clase, de su iglesia, como dicen ellos. Para mí es un gozo saber que ellos están con esa necesidad. Ahora quiero animar a los padres de familia a que se unan y den ese tiempo a sus hijos, ya que la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuera viejo no se apartará de él. Muchas gracias de nuevo, les bendigo en el nombre de Jesús. Muy buenas tardes, Iglesia La Gran Comisión. Reciban un saludo muy cordial de parte de sus pastores. Anuncios importantes de abril 16 a abril 23. Este día damos la bienvenida a nuestros hermanos de la iglesia local y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde otros países. Seguimos con nuestro servicio en línea. Los días viernes a las 7 p.m. vienen los grupos que los pastores invitan a la iglesia. Y el día domingo a las 9 a.m. nos reunimos en línea por medio de Facebook y YouTube para participar y oír el mensaje semanal en sus respectivas casas. Gracias a todos los que se sintonizan. El Señor les bendiga grandemente. Reuniones en célula. Siguiendo el orden del gobernador de Virginia, las reuniones no deben de sobrepasar de 25 personas. Animamos a los grupos que empiecen a planificar para las reuniones físicas al aire libre durante la primavera y el verano, siguiendo las normas de máscaras y distancia. Recomendaciones importantes. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de alguien que está afectado por el COVID-19, por favor, déjenos saberlo para poder orar por ellos y de alguna manera suplir sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor, tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por aquellos hermanos y hermanas que se han recuperado de esta enfermedad y agradecemos grandemente a Dios y vamos a darle un fuerte aplauso. Gracias, Señor. El altar familiar. Seguimos exhortando a cada familia para levantar su altar familiar. A los padres de familia les motivamos que no esperen al líder. Hágalo usted como padre o madre de su familia y levante ese altar familiar. Los animamos que también en los grupos celulares tengan un tiempo de oración como lo tienen también en casa. Así que unámonos en nuestra oración al Señor y pidámosle al Señor protección, pidámosle provisión y fortaleza y por algunas otras necesidades que usted considere permitente delante del Señor. Hermanos, el tiempo se acorta, la familia necesita estar preparada para el encuentro del Señor. En primera de Tesalonicenses 4, ustedes saben, ¿verdad?, que dice que la trompeta sonará y aquellos que han muerto con el Señor resucitarán, y los que estemos en pie y vivos vamos a ser arrebatados en un abrir y cerrar de ojos. Por eso es importante que estemos siempre considerando que tenemos que estar preparándonos
Es bueno examinarnos porque ese sería el enfoque que hemos nosotros proyectado para el año 2021. Dice que nos examinemos a nosotros mismos en el caminar cristiano y que nos santifiquemos a diario por medio de la aplicación de la palabra a nuestras vidas. También damos gracias a Dios por el alcance y el discipulado. Continúan realizándose en diferentes formas. Así que sigamos haciendo la obra del Señor para que nos encuentre haciendo así, haciendo su obra. La librería Oikos está abierta los miércoles para la venta de los libros y algunas otras necesidades que usted tenga para seguir capacitándose y leyendo y siendo discipulado. El Ministerio de Jóvenes de Journey, los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9 p.m. Damos gracias a Dios y a nuestros hermanos Sean y Glendy, que con mucho amor y sabiduría están ministrando a los jóvenes. La iglesia lleva ese propósito de preparar a los jóvenes, porque los jóvenes son, tanto los jóvenes como los niños, son la siguiente generación, son la iglesia del mañana. Así que es importante que esos jóvenes sigan siendo preparados y capacitados en la palabra del Señor. Le damos una vez más gracias a Sean y a Glendy por ese tremendo esfuerzo. También agradecemos en el Ministerio de Niños a los hermanos Marvin y Alma Cintú. Queremos agradecerles el trabajo y dedicación y a todo el equipo del Ministerio de Niños que están alcanzando a nuestros hijos a través de la línea. Y asimismo, damos gracias a Dios por el liderazgo de los hermanos. Sinceramente me quedé bien impresionado el otro día cuando nuestro hermano Marvin, en un parque, parecía que tenía un fondo, un pequeño lago, no sé dónde era exactamente, pero él vino y trajo ahí la exposición de la palabra para los niños. Y es increíble cómo él lo dramatizó y lo hizo tan real que yo mismo personalmente le di las gracias a él por su esfuerzo y por el amor que le tiene al Señor y el trabajo que hace para los niños. Así que le damos las gracias a Marvin y a Alma Cintú. Muy bien, nuestros diezmos, pro templo y ofrendas. Damos gracias a Dios por los hermanos que han puesto en su corazón honrar a Dios. En obediencia, traen sus ofrendas, traen sus diezmos, traen sus promesas pro templo al alfolí. Aquí, Dios, donde Dios te ministra, es el alfolí. Así que si tú te dispones, como dice Malaquías 3:10, traed todos los diezmos y las ofrendas al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros la bendición hasta que sobreabunde. Pareciera un repetitivo, pero no es repetitivo. La palabra de Dios nos recuerda la importancia y la responsabilidad que tenemos de darle al Señor en agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. ¿Verdad, querido hermano y hermana? Lo único que podemos dar es todo en gratitud, dando nuestras ofrendas. Muy bien, para depositar sus diezmos y sus ofrendas hay dos formas. Primero, a través del PayPal, y segundo, también el día miércoles usted puede hacer llegar sus ofrendas allá en el buzón de la entrada. Bien, en ese mismo espíritu vamos a alabar y adorar al que todo se lo merece. Aunque tal vez no tenemos al grupo de alabanza y exaltación aquí al Señor, lo tenemos aquí en la pantalla. Así que gocémonos, conectémonos y exaltemos al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es el alfa y el omega. Él es el principio y el fin. Él es el que viene pronto por su iglesia. Usted y yo somos su iglesia y estamos listos para que cualquier momento el Señor se glorifique llevándonos a su presencia. Así que alabémosle.
En su amor confiamos, hay descanso en mí. Señor, agradecemos, Señor, tu gran misericordia para nuestras vidas. Señora, la mujer samaritana se acercó a Jesús. Tú y yo sabemos que Cristo basta. El agua que el Señor le ofreció a la mujer samaritana fue del agua que nunca haya más iba a tener sed. Y eso también nos ha ofrecido a nosotros el Señor, el agua que nunca más tendremos sed, porque es una sed que va a saciar hasta la vida eterna. Así que démosle infinitamente gracias a Dios y un aplauso más. Bendito sea el nombre del Señor. Se pueden sentar, por favor. Sean todos muy bienvenidos el día de hoy. El Señor se glorifique, donde una vez más el Señor ha de edificarnos a través de su preciosa palabra. Seamos receptores a ella, estemos preparados para lo que el Señor ha de hablar a nuestras vidas. Se recuerdan de la importancia de santificarnos todo el tiempo. La intención de venir a la iglesia es no solo también tener esa coinonía y adorar al Señor juntos, sino que también al mismo tiempo ser receptor a lo que Dios nos trae a través del mensaje, inmediatamente en decir y hacer un examen y decir, oh sí, esta área es la que necesito ser corregido, y esta es la palabra que se expuso el día de hoy, en la cual la tomo y la pongo en mi corazón para reflejar mejor a Cristo y camino en santidad. Así que en esta preciosa noche o tarde, nuestro invitado especial para la predicación es nuestro hermano Eddie Cintú. Pase adelante. Bienvenido, hermano Eddie. El Señor les bendiga. ¿Cuántos están contentos? La palabra dice que hermoso es, ¿verdad?, habitar juntos, los hermanos juntos en armonía. Y así como hemos alabado al Señor con nuestros cantos, vamos a entrar también a la exposición de la palabra esta noche. Seguimos con nuestros estudios de la carta a los Corintios. En esta noche vamos a estar hablando de 2 de Corintios capítulo 8 y el capítulo 9. Y vamos a hacer una oración antes de dar inicio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu bondad. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque a través, Señor, de estos cantos hemos podido, Señor, alabarte, Señor, y cantar, reconocer que tú eres suficiente, Señor. Solamente tú bastas, Señor, para todo lo que necesitamos, para todo lo que somos, Señor. Gracias porque en ti estamos completos. Gracias por tu presencia. Háblanos a través de tu palabra en esta noche, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Entonces vamos a ir a 2 de Corintios, al capítulo 8, y vamos a ver también el capítulo 9. Hablan acerca de lo mismo, acerca de las ofrendas. Es importante que nosotros notemos que en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 16, Pablo también habla acerca de las ofrendas, y ahora en la segunda carta de los Corintios dedica el capítulo 8 y el capítulo 9 a hablar nuevamente acerca de las ofrendas. Y si nosotros fuéramos un poquito más curiosos o más estudiosos de la palabra, nos daríamos cuenta que en casi todos los libros la Biblia nos habla acerca del dinero, acerca de las ofrendas, y tiene muchas enseñanzas acerca de esto. Entonces es un tema importante, así como el amor, así como el perdón. Las ofrendas también es un tema muy importante que la iglesia debe aprender, que cada uno de nosotros debe aprender. Y en esta noche vamos a ir al capítulo 8 de 2 de Corintios, y vamos a leer versículo 1. Pablo empieza de esta manera y dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad.
Como les decía, Pablo en el capítulo 16, vamos a ir al capítulo 16 de Primera de Corintios, vamos a estar viendo otros pasajes también, pero vamos a ir a leer un poquito lo que dice Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Entonces vemos acá cómo Pablo empieza, ¿verdad?, ese capítulo 16 y trae a memoria lo que enseñó en las iglesias de Galacia, que cada primer día de la semana ellos recogieran ofrendas, para que cuando él llegara no se estuvieran recogiendo ofrendas. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia de prepararse al venir a la iglesia, antes de venir a la iglesia, prepararse y apartar su ofrenda. O hasta cuando llegamos acá muchas veces nos acordamos y no pasé sacando dinero. Nos hemos acostumbrado a pagar con una tarjeta o con la aplicación en el celular y muchas veces no andamos efectivo o no andamos cheques y nos hemos acostumbrado a eso. Pero Pablo dice, para que no se vean en esa molestia de que les estemos recordando de la ofrenda, háganlo ustedes, aparten. Cada primer día de la semana pongan aparte algo, para que cuando llegue el momento ustedes estén listos. Y qué bonito, qué bien se siente cuando uno está listo, cuando uno se prepara. Todos, aunque sea corriendo, nos dimos un baño después del trabajo, nos preparamos y venimos a la iglesia. Gloria a Dios, estamos aquí. Pero de la misma manera debemos prepararnos también y recordar que al venir a la iglesia no solamente alabamos a Dios con alabanzas, con cantos, sino también al traer nuestras ofrendas estamos alabando a Dios. Entonces debemos preparar no solamente nuestro corazón, sino también nuestra bolsa para venir a la iglesia y traer al Señor lo que es del Señor. Amén. Entonces esto es lo que Pablo enseña en Primera de Corintios y luego en la segunda carta a los Corintios. Él empieza una vez más y les empieza a decir, ¿verdad?, que él les da un ejemplo a los corintios de la iglesia de Macedonia, cómo ellos se preparaban y cómo ellos abundaban. No era una iglesia rica, era una iglesia que también tenía necesidades, pero era una iglesia que había aprendido dos cosas. La iglesia de Macedonia estaba tan agradecida con lo que Dios había hecho en ellos, estaban ellos tan agradecidos con que el evangelio haya llegado a ellos, el Señor los haya liberado de sus pecados, los haya perdonado, que esta iglesia, a pesar de su necesidad económica, ellos también procuraron con mucha diligencia dar no solamente en sus fuerzas, sino aún más allá de sus fuerzas. La iglesia de Macedonia vino a ser un ejemplo para las otras iglesias. La iglesia y los hermanos de Macedonia han venido a ser un ejemplo para nosotros hoy en día también. Cómo ellos se prepararon y cómo ellos estuvieron dispuestos a dar. Y Pablo dice acá en 2 de Corintios, en el capítulo 8, unos versículos más adelante, dice que ellos rogaban que les dejaran participar. Pablo seguramente miraba la necesidad de esta iglesia y de estos hermanos, pero ellos tenían una disposición en su corazón tan grande que pedían que no se les detuviera el poder dar. Y esto ellos lo habían aprendido y dos cosas que los macedonios o los hermanos de Macedonia, la iglesia, había aprendido. Número uno, que ellos se debían a Dios. Ellos reconocían que ellos mismos y todo lo que poseían era de Dios. Y otro principio que los de Macedonia habían aprendido es que no servían al dinero, no servían a los bienes materiales, no servían a la vanidad de este mundo, sino que servían a Dios. Cuando nosotros reconocemos que todo lo que somos
que todo lo que tenemos, cuando nosotros llegamos a entender que Jesucristo basta, entonces todo lo demás no es tan importante para nosotros. No viene a ser algo principal para nosotros, los bienes materiales o las cosas que podamos aprender o lograr. Cuando entendemos que Jesucristo basta, entonces hay una disposición en nuestro corazón a servirle y alabar a Dios de todas maneras. Y dando es una manera de alabar y de bendecir a Dios. Cuando Pablo habla acerca de las ofrendas para los santos, está hablando de la iglesia de Jerusalén, está hablando de las necesidades que los hermanos pasaban en Jerusalén. Recordemos que después de que Jesucristo fue crucificado, después de que Él resucitó, ascendió, la iglesia, ¿verdad?, empezó a crecer, pero también la iglesia empezó a experimentar persecución. Muchos de ellos tuvieron que huir a otros lugares e incluso sus posesiones les eran quitadas y hubo una gran necesidad entre ellos. Vamos a leer algo de esto en Romanos capítulo 15, versículo 28. Para que entendamos un poquito acerca de lo que Pablo está pidiendo a la iglesia y por qué se recogían estas ofrendas para los santos. Romanos capítulo 15, versículo 25, vamos a leer y dice: Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron bien a hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Entonces, Pablo hablando a los romanos y hablándolos de las necesidades de los santos en Jerusalén, y él menciona cómo estas iglesias estaban preparadas ya con su ofrenda para suplir. Los de Macedonia, los de Acaya y las otras iglesias habían aprendido y valoraban que si otros los bendijeron a ellos espiritualmente, no era cosa mayor el que ellos económicamente pudieran ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Nosotros podemos ver este ejemplo de suplir las necesidades de otros también en el ministerio de Jesús. Él con sus discípulos, dice la palabra, que tenían también una bolsa de dinero y también repartían a los pobres. Cuando estaban ellos en la última cena, lo podemos leer nosotros en el libro de Juan capítulo 13 versículo 29, cuando Él les habla que va a padecer, cuando Él les habla que va a ser entregado, empiezan ellos a preguntarle: ¿seré yo, maestro? Y cada uno así. Y Jesús, ¿verdad?, les dice quién es, y entonces le dice a Judas que vaya y haga lo que tenga que hacer. Y dice que algunos de ellos pensaban que Jesús le daba instrucciones acerca de ir y repartir dinero a los pobres. Pero en esta ocasión Jesús no hablaba de eso. Entonces vemos que Jesús también se ocupó de dar a aquellos que necesitaban. Entonces son enseñanzas que nosotros debemos también guardar, son instrucciones que nosotros también debemos seguir y estar dispuestos a suplir a las necesidades de otros. Gracias a Dios estamos en una iglesia donde en nuestras diferentes áreas, en alguna necesidad nos hemos juntado y se han suplido las necesidades de otros, y muchos de nosotros hemos sido partícipes, ya sea en dar o en recibir, pero todos hemos sido bendecidos, todos hemos estado dispuestos. Ha habido una bonita disposición a trabajar, a hacer muchas cosas. Una de las cosas que recuerdo cuando nuestro hermano Sean y Glendy estaban en Guatemala para la casa hogar que apoyábamos en Guatemala, muchas veces hicimos ventas, muchas veces ventas aquí, ventas de comida, ventas de allá afuera, yard sales, hicimos car wash, hicimos muchas cosas con tal de poder suplir la necesidad de esos niños, con tal de poder suplir la necesidad de aquellos que en ese momento, ¿verdad?, eran partícipes de lo que hacíamos, y con gozo lo hacíamos.
Y agradecemos a Dios por eso, porque nos dio el privilegio de poder participar y ser parte de esa bendición. Y eso es lo que Pablo le está enseñando a los corintios, y eso es lo que Pablo nos está hablando acá en Romanos, de que si nosotros hemos sido bendecidos por otros espiritualmente, no es cosa mayor el que nosotros podamos suplir las necesidades económicas también de ellos. Que nosotros podamos estar pendiente de que así como a nosotros hemos recibido una bendición, ellos puedan recibir también de vuelta algo de parte de nosotros. No porque tengamos que hacerlo, sino porque es un principio que bendice nuestras vidas. Y eso únicamente lo entendemos a través de las Escrituras, y eso únicamente lo comprendemos y lo llevamos a cabo cuando realmente, como cantábamos hace un momento, reconocemos que Jesucristo basta. Cuando realmente reconocemos que Él lo es todo. Ninguno de nosotros lo que tiene y lo que posee es nuestro, aunque parezca nuestro, pero en realidad no es nuestro. Y así debemos entenderlo. Entonces la iglesia de Macedonia, la iglesia de Acaya, la iglesia de los Gálatas, ellos habían entendido esto, y de esta manera ellos estaban dando al Señor y dando a la necesidad de otros hermanos. También nosotros en el Antiguo Testamento, nosotros vemos un par de instrucciones que Moisés dio al pueblo de Israel. Y vamos a ir a Deuteronomio capítulo 8, versículo 11 al 18. Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Y estas son las amonestaciones que Moisés, ¿verdad?, o Dios a través de ellos, ¿verdad?, da al pueblo de Israel. Y dice así la palabra en el versículo 11: acuérdate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas, te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían comido, afligiéndote y probándote para a la postrer hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Dice la palabra que cuando veamos que nos va bien, cuando veamos que se nos han aumentado las cosas, no nos olvidemos de Dios. Que cuando compremos nuestra casa, que cuando tengamos nuestro carro, que cuando recibamos un aumento en nuestro trabajo, que cuando lleguemos a una posición diferente de cuando empecemos, no digamos: porque yo me lo merezco, porque yo lo he logrado. Es Dios quien nos da esa bendición, es Dios quien nos da su gracia, es Dios quien nos abre las puertas, es Dios quien nos da la sabiduría. Cuidémonos de no olvidarnos de Dios cuando todo nos vaya bien, cuando no nos enfermamos, cuando tenemos y comemos lo que queremos, cuando vestimos lo que queremos, cuando todo nos va bien. Cuidémonos de no olvidarnos de Dios, sino recordémonos que Él es el que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. Amén. Él es quien suple nuestras necesidades, y Él es quien nos da todas las cosas para que las disfrutemos, pero no para que las cambiemos por Él. No podemos cambiar los bienes materiales ni preocuparnos más entonces de lo que tenemos, de quien nos da todo, sino Él debe ser siempre el primero en nuestras vidas.
Y estas fueron instrucciones porque Dios ha prometido bendecirnos, Dios ha prometido abrirnos puertas, Dios ha prometido muchas bendiciones a cada uno de nosotros, a su iglesia. Pero no nos olvidemos, cuando estas bendiciones lleguen, no nos olvidemos del Señor, sino glorifiquémoslo y démosle gracias a Él y sirvámosle aún mejor. Veamos entonces otro pasaje en Primera de Timoteo 6:17, vamos a ir a leer allá. Instrucciones acerca de las riquezas, instrucciones acerca de prosperar, acerca de tener. Como les digo, la Biblia dedica muchos capítulos y en muchos libros acerca de este tema, lo cual es algo muy importante que debemos aprender como iglesia, como cristianos. Primera de Timoteo 6:17 y 18. Pablo le da instrucciones a Timoteo y le dice que enseñe estas cosas y le dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñe esto y que aquellos que han logrado prosperar, aquellos que han logrado acumular riquezas, le dice: no sean altivos, sino al contrario, aprendan a ser generosos. Que no se les olvide que es Dios quien los ha bendecido. Que sean buenos, que hagan buenas obras, que participen de eso. Y no es que Pablo está diciendo o Dios quiere que nosotros nos quedemos sin nada. No, Él nos da las cosas para que las podamos disfrutar, pero para que también podamos compartir con aquel que no tiene y podamos suplir las necesidades de otros. Con nuestras ofrendas, yo no sé si ustedes tienen idea, o pues hace unas semanas nuestro hermano Víctor hablaba, ¿verdad?, de las necesidades de la iglesia y de cómo, ¿verdad?, en los últimos 2 años todos, ¿verdad?, hemos sufrido por esta pandemia, hemos dejado de trabajar algunos días o semanas o meses, han habido muchas situaciones. Entonces Pablo enseña y dice que las riquezas son inciertas. Muchos a lo mejor nos sentíamos seguros con un buen trabajo, un buen salario, y de repente sucede algo y nos quedamos sin nada. Pero Pablo empieza a enseñar otras cosas y él dice: miren, yo quiero que ustedes aprendan a no confiar en las posesiones, sino a confiar en Dios, quien suple todas las cosas. Porque ya sea que dejamos de trabajar o dejaron, o los ahorros o lo que teníamos empezó a faltar, hasta el día de hoy Dios ha sido fiel y ha suplido a nuestras necesidades y nos ha guardado. Entonces debemos confiar en Dios, y eso era lo que Pablo le decía a Timoteo: enséñales a aquellos que han logrado prosperar que no confíen en las riquezas, porque hoy están, mañana no están. Personas que se sentían muy seguras con sus negocios y con lo que poseían, hoy no tienen nada. Lo perdieron todo a raíz de lo que ha pasado. Y verdad, Dios tenga bien y levante a cada uno y vuelva a prosperar. Y es la voluntad de Dios que nos vaya bien, es la voluntad de Dios que pongamos nuestra confianza en Él, que es Él quien nos ayuda y Él es quien nos provee. Y esto era lo que Pablo le decía a Timoteo que enseñara a la iglesia. Entonces vamos a ver otro pasaje en Lucas capítulo 12. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, hablando de las riquezas inciertas, hablando de que no podemos confiar en los bienes materiales que poseemos. Lucas capítulo 12, versículo 13, nos habla de un hombre insensato, y dice así el versículo 13 en adelante, dice: le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho,
Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces la palabra nos instruye y nos recuerda que no debemos poner nuestra confianza en los bienes que poseemos, no podemos tener nuestra esperanza en las cosas que poseemos, y en vez de acumular riquezas acá, dice, en la tierra, procuremos acumular riquezas en el cielo, hacer tesoros en el cielo. Dice la palabra que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y si nuestro corazón está en Dios, si nuestro corazón, si nuestra mirada está en el cielo, es ahí donde nosotros vamos a acumular y donde vamos a guardar. No es que esté mal que ahorremos, no es que esté mal que administremos bien, no, al contrario, debemos todos ser buenos administradores de lo que Dios nos da, para que podamos vivir bien, para que podamos disfrutar de todas las cosas, pero no poner nuestra confianza en ellas, porque son inciertas. En una ocasión un hermano, ¿verdad?, me dijo que pues ya él estaba cansado y que había algo que le preocupaba, que pues, ¿verdad?, había acumulado cierta cantidad de dinero y que pues él estaba preocupado porque no sabía, ¿verdad?, quién se iba a quedar con eso cuando él muriera y que saber cómo lo iban a gastar, ¿verdad?, esas personas o sus hijos, su familia. Y le digo, bueno, hermano, le digo, si quiere, ¿verdad?, un consejo, pues yo puedo ayudarle. Póngame en su testamento, le digo, así usted ya sabe a quién le queda y no se preocupe, yo voy a tratar de administrarlo bien y de no malgastarlo. Entonces, si usted tiene esa preocupación, ¿verdad?, puede poner ahí como petición mi nombre, ¿verdad?, y que yo le voy a ayudar. Así a usted no se va a preocupar que lo malgasten otros. Voy a preocupar usarlo bien. Era una broma, ¿verdad? Nos reíamos con el hermano pero sí, mucha gente preocupada. Hay mucha gente preocupada en este mundo con los bienes que posee. Y dentro de las iglesias también estaban estos problemas, dentro de la iglesia también estaban estas situaciones, porque habían hermanos ricos, habían hermanos que habían prosperado, y Pablo les da instrucciones de que se les enseñe también a ellos, a que así como han prosperado también ayuden a otros, también sean dadivosos, también sean buenos, y cada uno de nosotros, conforme a sus fuerzas, el Señor nos instruye también y nos pide que conforme a nuestras fuerzas podamos nosotros también dar. No nos pide más. Los de Macedonia fueron aún más allá. No solamente con lo que podían, sino se esforzaron un poquito más. Pero la palabra nos da instrucciones y dice, cada uno según haya prosperado, cada uno de nosotros según pueda hacerlo. No nos está pidiendo más. Si nosotros podemos dar 10, no nos está pidiendo que demos 11. Si nosotros podemos dar 5, no nos está pidiendo que demos 7. Nos está pidiendo que nosotros demos lo que nosotros podemos. Según hayamos prosperado, según nos esté yendo, de esa manera también nuestro corazón debe estar dispuesto a dar al Señor. Y esto era lo que Pablo estaba enseñando, y esto es lo que nosotros estamos viendo ahora en la carta de Corintios. Vamos a regresar a 2 de Corintios, al capítulo 8, vamos a seguir leyendo acerca de las instrucciones de Pablo de la iglesia y lo que pasaba con la iglesia de Corintios. La iglesia de Corintios, ¿verdad?, ya estaba hace un tiempo atrás, un año atrás, ellos habían preguntado a Pablo acerca de las ofrendas. Él les contesta en el capítulo 16. Y ahora en el capítulo 8 Pablo les recuerda y les habla una vez más del ejemplo de los hermanos de Macedonia, cómo ellos se esforzaban y cómo ellos lo hacían. Y Pablo espera que la iglesia de Corintios haga exactamente lo mismo y ellos procuren en su corazón servir a Dios y adorar a Dios a través de sus ofrendas también. Entonces, en el versículo 3 de 2 de Corintios capítulo 8, Pablo sigue diciendo:
Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Entonces, algo importante que Pablo menciona en este versículo 3 es de que ellos han dado con agrado. No ha sido un pesar, no ha sido una fuerza, a nadie lo han forzado, sino que con agrado ellos se han esforzado por dar aún más allá de lo que pueden hacer. Pero han estado ellos contentos con hacerlo. Y de la misma manera debiéramos nosotros hacerlo todo el tiempo. Estar contentos con dar dinero, no pensar que nos están pidiendo en la iglesia o están hablando mucho de diezmos, de ofrenda. No, debemos nosotros con alegría poder participar de esta gracia, de esta bendición. Y así lo menciona Pablo en sus cartas. El dar es una gracia, es un regalo, es un favor de Dios, no porque Dios lo necesite, pero de esta manera Dios bendice nuestras vidas. Les decía hace un momento atrás, cómo nuestras ofrendas, cómo nuestros diezmos suplen las necesidades también de esta iglesia. Si ustedes prestaron atención, ¿verdad?, a lo que nuestro hermano Víctor nos habló hace unas semanas, los gastos de renta y de utilidades por este edificio donde estamos son aproximadamente de $16,000 al mes. Multiplícalo por 12, entonces, ¿verdad?, estamos hablando como de 160 y algo de miles de dólares al año. Entonces imagínense la preocupación de nuestro pastor, ¿verdad?, porque esos $16,000 estén mes a mes, porque hay que pagarlos. Así como nos preocupamos por nuestra casa, por nuestro carro mes a mes, también este edificio cuesta $15,000, casi $16,000 al mes. Confiamos en Dios que un día podamos tener un lugar propio, ¿verdad?, y podamos ver esa bendición de parte de Dios. Pero debemos, mientras tanto, ¿verdad?, nosotros también procurar con alegría participar, y el estar aquí es una bendición, el tener un lugar donde congregarnos es una gran bendición. Entonces debemos ser agradecidos con el Señor y nosotros también participar de esta gracia, poder participar de esta bendición que es tener un lugar donde poder congregarnos. Amén. Y de tener a un pastor que se preocupa por ayudarnos, por enseñarnos, por instruirnos en el temor, en la palabra del Señor, y de hacerlo de una manera diligente. Entonces debemos nosotros con alegría participar, ¿verdad? Porque no porque quiera quedar bien con el pastor, pero lo conozco desde hace 23 años y me ha mostrado transparencia en todo lo que hace. Si usted le pregunta algo de contabilidad, de ofrendas, no que él no se dé cuenta o algo, pero él no está pendiente de quién da o quién no da. Eso lo deja a cargo de quien lleva la contabilidad, y ni aún así, ¿verdad? Hay una exigencia de que tenemos que dar. En 23 años yo no he recibido una llamada, un mensaje, una carta, un email diciendo: hermano Eddie, mire, ya lleva 2 semanas de no dar, 3 semanas, un mes de no dar. ¿Por qué? Porque su confianza está en Dios y Él espera que cada uno de nosotros, así como su corazón, sirvamos primeramente a Dios, y todo lo que tenemos también lo pongamos a los pies del Señor. Amén. Y era lo mismo que Pablo buscaba en las iglesias. Él buscaba no su dinero, sino su corazón y su disposición a Dios. Y eso es lo que nosotros hemos recibido durante este tiempo acá en esta iglesia, y le damos gloria a Dios por ello. Entonces, en el versículo 4 de 2 de Corintios capítulo 8, Pablo sigue diciendo: pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también
en esta gracia. Los corintios abundaban mucho en cuanto a los dones. Había fe, había ciencia, había palabra, había amor, pero a los corintios les hacía falta algo. Y los corintios tenían las posibilidades de poder dar económicamente y participar, pero no lo estaban haciendo. Y Pablo dice, así como ustedes han abundado en los otros dones, yo también quiero que ustedes abunden en dar. Yo quiero que ustedes también abunden en esta gracia. Yo quiero que ustedes también participen de este privilegio que es dar, poder compartir lo que tienen con los demás. Entonces es importante que nosotros, ¿verdad?, veamos estos principios y aprendamos nosotros que el poder participar, el poder ofrendar es una gracia, es un privilegio, es una bendición el poder dar al Señor y suplir las necesidades de otros. Entonces Pablo dice en el versículo 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y aquí Pablo ya les ha dado el ejemplo de las iglesias, y ahora Pablo viene a lo que Jesucristo hizo por nosotros. Siendo rico, se despojó de todo y se hizo pobre, y se hizo igual que nosotros, para que nosotros fuéramos enriquecidos con el Evangelio, con la libertad, con la bendición que tenemos ahora de ser llamados hijos de Dios. Él dejó todo lo que poseía para que nosotros abundásemos en las riquezas celestiales, para que nosotros abundásemos en esa gracia de parte de Dios, porque no lo merecíamos. Pero Él se despojó de todo. Él, siendo rico, se despojó de todo y se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Y no está diciendo Pablo que la iglesia de Corintios tiene que dar todo, quedarse pobres ellos y hacer ricas a las otras iglesias. No, pero Pablo está diciendo, ustedes pueden también ser partícipes. Así como Dios no se negó a sí mismo, sino que Él, siendo rico, se hizo pobre, ustedes también de lo que tienen pueden participar y bendecir a otros. Así como Él nos ha bendecido a nosotros, nosotros también podemos y debemos bendecir a otros. Y haciéndolo, nosotros somos más bendecidos todavía. Porque ya conocéis, dice en el versículo 9, versículo 10 dice, y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Y Pablo les dice, ustedes me preguntaron el año pasado acerca de esto, yo sé que ustedes están listos, su corazón está dispuesto, pero ya pasó un año y ustedes no han dado nada. Entonces Pablo dice, así como desde el año pasado ustedes están listos, ustedes tienen la disposición en su corazón, ahora es tiempo que ustedes también lo hagan. Muchas veces, ¿verdad?, nos quedamos solamente con la intención de querer hacerlo. La otra semana lo hago, ¿verdad? Bueno, ahora por la lluvia, ¿verdad?, me he atrasado en cortar la grama de la casa en la parte de atrás y ya va creciendo. Mientras más tiempo voy dejando, más difícil se me va a hacer cortarla, más tiempo me va a tomar. Tengo la disposición de hacerlo, pero todavía no lo he hecho. Tengo que hacerlo. Y eso pasaba con los corintios. Había una disposición de parte de ellos, pero todavía no habían llegado a hacerlo. Entonces Pablo les dice, así como hay ese querer en ustedes, ahora llévenlo a cabo. No nos quedemos solo con las ganas o con la intención de hacerlo, sino que procuremos ahora llevarlo a cabo también. Que no solamente se quede en esa emoción, en ese deseo de querer hacerlo, sino hagámoslo realidad también. Amén. Entonces eso es lo que Pablo le está enseñando a los corintios para que lo lleven a cabo, porque si primero hay en vosotros la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia
vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces Pablo les enseña a ellos, les está enseñando a ellos y hablando acerca de que lleven a cabo lo que antes había en el corazón, la disposición de ellos. Y Pablo dice, no porque ustedes se queden sin nada, sino que así como ustedes han recibido lo espiritual, ustedes también puedan suplir lo material para otros, para que haya igualdad. Y más adelante nosotros vamos a encontrar otro pasaje donde Pablo les está hablando a los corintios y él trae el ejemplo de cómo aquellos que reciben la bendición, aquellos que reciben para su necesidad, se llenan de gozo, se llenan de alegría y bendicen al Señor y alaban a Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos orado al Señor por una necesidad y nos ha contestado? ¿Verdad? Somos testigos, ha contestado, ha abierto puertas, ha provisto. ¿Cómo se sienten ustedes con esa manifestación, con esa gracia, con esa bendición de Dios? Sin duda, ¿verdad? Hay una alegría, estamos contentos, alabamos al Señor, lloramos, nos arrodillamos, gritamos, nos reímos y no paramos de bendecir a Dios porque ha suplido a nuestra necesidad. Y eso mismo pasaba con los hermanos en Jerusalén. Cuando recibían la ofrenda, cuando recibían lo que otras iglesias habían reunido para ellos, dice la palabra que sus bocas se llenaban de alabanza y glorificaban a Dios, y esto traía alabanza y gloria a Dios por la alegría que había en el corazón de ellos. Y no solamente había alegría en el corazón de ellos, sino que también oraban por los hermanos y por las iglesias que habían suplido la necesidad de ellos. Como cuando, ¿verdad?, nuestro pastor o nuestros líderes, nuestros pastores ven la gracia, el favor de Dios, la provisión de Dios, oran cada día por cada uno de nosotros, porque nos vaya bien en nuestro trabajo, porque nos cuide, y su corazón está siempre pendiente por cada uno de nosotros, orando. Que el Señor bendiga nuestras vidas, nuestro trabajo, nuestros días, nos guarde de accidentes, de enfermedades, que el Señor nos mantenga bien. Entonces, cuando nosotros suplimos la necesidad de otros, aquellos quienes recibieron y fue suplida su necesidad, no solamente alaban a Dios, sino empieza a bendecir a cada uno de nosotros y empiezan a orar por nosotros a Dios, agradecidos en su corazón por el bien que hemos recibido. En este tiempo de pandemia, en este tiempo tan difícil, aquellos que en algún momento nos vimos afectados, ya sea porque nos contagiamos o porque nos quedamos sin trabajo, qué bendición ver la unidad de los hermanos. Algunos, ¿verdad?, como los de Corintios, ¿verdad?, solamente, no lo digo para que nadie se sienta mal, ¿verdad?, con la intención de querer ayudar, si necesitas algo, solo avísame, ¿verdad? Pero otros, sin decirles nada, van y llegan y ponen una bolsa o cualquier cosa en su puerta, y su corazón se alegra y su corazón empieza a bendecir a Dios por lo que Él está supliendo y por aquellos quienes llegaron a dejarle algo. Entonces nos sentimos agradecidos y bendecimos a Dios por eso. Y esa es la gracia que Pablo está queriendo que los corintios entiendan, de que su abundancia va a suplir la necesidad de otros, pero la necesidad, al ser suplida de estos hermanos, va a llenar lo espiritual también de ellos. Y si abundan en dones, es porque hay otros orando también por ellos. Y si prosperan y les va bien, es porque hay otros en otro lado que también están orando y pidiéndole a Dios que les vaya bien. Y de esa manera suplimos la necesidad de otros y otros suplen la necesidad nuestra a través de sus oraciones y a través de poder alabar a Dios. Vamos a ir al capítulo 9. Dice, cuando la ministración para los santos
es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Era lo que Pablo decía, ¿verdad? Que otros ya estaban listos, pero quería que los corintios también estuvieran listos y que ellos también no se quedaran atrás en este don, en esta gracia de poder dar. Versículo 6, Pablo sigue hablando y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Pablo dice que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra abundantemente también segará abundantemente. Y dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Debemos prepararnos. Hemos oído testimonios de los hermanos que atienden a los niños, que les enseñan cómo, y los que son padres seguramente lo han experimentado, ya sea desde su casa o en el carro o antes de entrar a la iglesia, su niño le está pidiendo dinero para la ofrenda. Él se está preparando. Él quiere entrar a su clase con la ofrenda, y antes de que llegue el tiempo de recoger la ofrenda, hemos oído de los hermanos que le dan clases a los niños, que ya están ellos dándosela, porque ellos vinieron preparados, ellos vinieron dispuestos a dar. Y lo dan con una gran alegría, y saben que es para dar a la iglesia, y no se lo quedan, no se lo guardan, sino que van y buscan al maestro y le dan la ofrenda, porque ellos se prepararon, porque hay disposición en ellos de hacerlo. De la misma manera deberíamos nosotros de tener esa disposición, ¿verdad? Antes de que el pastor diga que pasemos al frente a depositar, que ya cada uno de nosotros lo haya hecho. No solamente en ponerlo en las cajas, sino que esté en nuestro corazón el poder hacerlo, porque si está en nuestro corazón es fácil, pero cuando no está en nuestro corazón, meter nuestra mano a la bolsa es difícil. Y si la mayoría de ustedes son como soy yo y hago cuentas de lo que tengo que pagar, entonces, ¿verdad? Empezamos a ver, pero no, debemos poner nuestra confianza en Dios y darle a Él primero y confiar, y Él suple nuestras necesidades. Lo ha hecho antes, lo promete su palabra y lo va a hacer, lo va a cumplir. Dice que en esto debemos ponerlo a prueba. Y Dios es fiel. Él no es hombre para mentir, no es hijo de hombre para arrepentirse de lo que dijo, sino que Él va a cumplirlo. Entonces no hay razón por la cual nosotros dudemos que el dar trae bendición a nuestras vidas, que el dar va a aumentar a nosotros también bendición. Amén. Entonces esto es lo que Pablo quiere que ellos entiendan, y dice que ninguno dé por tristeza, que ninguno se sienta mal porque tiene que dar, que ninguno lo dé por necesidad, que dice porque Dios ama al dador alegre. Qué bonito es cuando nos preparamos y cuando sabemos que tenemos que dar y lo traemos con alegría. Dios ama al dador alegre. Dios ama a aquel que con voluntad dispuesta viene y entrega a Él. No solo ofrenda con nuestros cantos, sino está hablando también de nuestra ofrenda con nuestro dinero, de nuestra adoración con el poder dar de lo material. Dios ama al dador alegre. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre toda cosa, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces Dios quiere que nosotros abundemos en conocimiento, Dios quiere que nosotros abundemos en dones, pero también Dios quiere que nosotros abundemos en esta gracia. Dios quiere que nosotros a través de ofrendar, a través de dar, nosotros comprobemos también las bendiciones de Dios.
Dice que Él ama al dador alegre, dice que Él aumentará sus bendiciones sobre nosotros de una o de otra manera, pero Dios suplirá a nuestras necesidades espirituales, materiales, pero vendrán bendiciones a nuestra vida. Si nuestra necesidad no es económica, Dios va a suplir la necesidad espiritual, Dios va a suplir la necesidad que usted tenga. Y si es económica, Él también va a suplirla. Amén. Entonces el dar trae un montón de oportunidades para ser bendecidos de muchas maneras. Y no nos pide más de lo que podemos dar, sino que cada uno, como propuso en su corazón, cada uno según haya prosperado, cada uno según pueda, debe hacerlo. Pero debemos tener la disposición, no porque yo ahora puedo dar uno, me voy a sentir mal. No, cuando puedo dar uno, debo alegrarme, como cuando puedo dar 10, como cuando puedo dar más, también debo alegrarme. Y conforme al tiempo, conforme hayamos prosperado, dice la palabra que debemos hacerlo. Y procuremos en nuestro corazón poder hacerlo. Y para ir terminando, ¿verdad? Yo no sé cuáles son los dones que ustedes tienen. Yo no sé en qué Dios les ha bendecido, cómo Dios los está usando, si en la enseñanza, si en la predicación, si en el hablar en lenguas, si en fe. Yo no sé cómo ustedes están usando sus dones, ni cuántos, ni cuáles son los dones que Dios les ha dado, pero Dios quiere que abundemos también en esta gracia. Y el dar no solamente es un don, sino es un principio que pone a Dios también en primer lugar. Si nuestro corazón está puesto en Dios, el dar no va a ser una carga, el dar no va a ser un obstáculo, no va a ser algo triste para nosotros, sino que el dar va a ser una bendición y va a traer alegría a nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra y espero que esto nos ayude, que esto nos motive, que aprendamos nosotros que al dar bendecimos a Dios y al dar nosotros somos bendecidos, que procuremos no solamente ser líderes o enseñar, sino que procuremos también abundar en dar. Procuremos nosotros también, vemos a muchos, ¿verdad?, procurando dones, queriendo hablar en lenguas, queriendo tener fe para mover montañas, pero qué bonito sería que en nuestra iglesia y en la iglesia del Señor viéramos personas o fuéramos nosotros cristianos dispuestos a dar todo el tiempo y estar dispuestos a hacer lo que sea con tal de participar, como los hermanos de Macedonia, en su necesidad se esforzaron por dar siempre y dar más allá de lo que ellos podían. Y Dios los bendijo enormemente espiritualmente y fue una iglesia grande y una iglesia que sirvió de ejemplo para otros. Tal vez no en la predicación, tal vez no en la enseñanza, pero en dar no había quien les ganara. Y que el Señor nos encuentre así, haciendo tesoros en el cielo. Si usted puede ahorrar, está bien, gloria a Dios, ahorren, no está malo, debemos hacerlo. Pero también procuremos ayudar a las necesidades de otros y suplir a nuestra iglesia también sus necesidades. Y no porque, Pablo dice, no porque estemos mal, Dios es el que abre puertas, Dios es el que suple, pero si nos ha puesto aquí, nosotros somos responsables de suplir también. Nosotros somos responsables de cuidar de nuestra casa. Nosotros somos responsables de cuidar de nuestros pastores. Nosotros somos responsables de que haya lo suficiente en esta casa. Amén. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. En esta noche te damos gracias por tu amor, por tu bondad. Gracias porque tu palabra nos habla, nos instruye, Señor. Gracias porque así como es importante, Señor, que aprendamos del amor, del perdón, Señor, también es importante que aprendamos a dar y que tengamos un corazón dispuesto, que tengamos un corazón alegre.
Señor, ayúdanos para que cuando demos, Señor, lo hagamos con ese gozo, Señor, reconociendo que te alabamos, que te glorificamos a ti, Señor, reconociendo que todo lo que tenemos y todo lo que recibimos, Señor, es por tu gracia, es por tu bondad, Señor, no es nuestra fuerza, Señor. Gracias, Señor, porque si hoy tenemos un trabajo, si hoy tenemos salud, Señor, es porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Que ninguno de nosotros crea, Señor, que lo ha logrado por sí mismo, porque tú mismo eres el que da la sabiduría, tú mismo eres el que da la salud. Tú eres el que abre puertas, Señor. Que con corazones agradecidos, Señor, podamos alabarte, Señor. No solamente con cánticos, Señor, ni con estar aquí presentes dándonos palabra de ánimo, Señor, amor unos a otros, sino también, Señor, con el que podamos dar, Señor. Gracias porque has suplido nuestras necesidades. Gracias porque siendo rico te hiciste pobre para que nosotros fuéramos bendecidos. Señor, tu palabra dice que el participar, el poder dar es gracia, es un favor que no merecíamos, es algo que por tu buena voluntad nos permites hacerlo para bendecirnos. Señor Jesús, gracias, porque no es que tú lo necesites, tú eres dueño de todo, tú eres dueño del universo, tú eres dueño de todos, tú dispones todas las cosas y tú has hecho todas las cosas, todo es tuyo. Tu palabra dice que si tuvieras hambre no nos pedirías a nosotros, si tú creaste todas las cosas. Pero Señor, gracias porque nos das el privilegio y nos permites participar de esta gracia, de este favor. Señor, ayúdanos a entender que cuando damos somos bendecidos, que cuando damos, Señor, nosotros recibimos más. Gracias, Señor, gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu bondad. Gracias porque hablas a nuestro corazón. Gracias, Señor, por la disposición de muchos hermanos, Señor. Gracias porque hemos visto tu provisión, Señor. Gracias porque tu mano, Señor, no se ha acortado, tus puertas no se han cerrado, Señor, sino se han abierto para con nosotros, Señor, y nuestras necesidades las has suplido, Señor. Ayúdanos de la misma manera, Señor, a llevar a cabo la disposición y el querer, Señor, que ha habido en nuestros corazones, Señor, para que abunde en tu casa, Señor, y haya suficiente. Gracias, Señor. Toda gloria, toda alabanza sea a ti. En Cristo Jesús te alabamos. Amén. Amén. Bendecido sea tu nombre, Señor. Gracias, Señor. Glorificado seas por siempre. Qué bueno eres tú, Señor. Gracias por enseñarnos los principios, Señor, en tu preciosa palabra, la cual, Señor, a través del tiempo de estar en tus caminos, somos instruidos. Al ser instruidos, Señor, vemos que somos bendecidos cuando te hemos dado a ti. Gracias por haber quitado de nosotros la avaricia. Solo tú lo pudiste haber hecho. Gracias porque nos enseñaste a dar en agradecimiento. Gracias, Señor, porque no nos pides más de lo que no podamos, pero tú siempre, Señor, ves la disposición de nuestro corazón para podernos continuar, para poder bendecirnos, Señor. Alabado y bendecido sea tu nombre. Démosle un fuerte aplauso al Señor de nuevo. La palabra del Señor no retorna atrás vacía, sino hace el efecto deseado en cada corazón. Y para eso es enviada. El Espíritu Santo se encarga de llevarla, no solo acá, sino a través de Facebook y YouTube, al punto de que llegamos y recibimos convicción de lo que tenemos que hacer. Y al aplicarnos los principios establecidos por el Señor, vamos a ver la gran bendición. Yo tengo testimonios de hermanos aquí y hermanas que están presentes, que antes les costaba dar el diezmo, pero en el momentito que decidieron darlo, vieron la mano poderosa de Dios. Les dieron promoción en su trabajo, les dieron gracia, les dieron aumento en su trabajo, y Dios hizo maravillas.
Y dice, pero tanto tiempo que yo estuve sosteniendo esto, y ahora que lo he hecho, he visto que es verdad lo que se predica con la palabra del Señor en la iglesia. Así que démosle gracias al Señor de nuevo. Gracias, hermano Eddie, por el mensaje muy edificante. El Señor lo siga bendiciendo a usted también y a su familia. Muy bien, nos vamos a poner de pie por un momentito. Vamos a hacer la oración de número 624 al 27. Usted no tiene más que solo cerrar sus ojos y creer lo que yo voy a orar. Muy bien, cerremos nuestros ojos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y sobre los hijos de la iglesia, la gran comisión, y sobre los hijos de aquellos cristianos nacidos de nuevo, y los bendeciré. Así que, Padre, gracias te damos, Señor, por una vez más el tiempo que nos has permitido exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por el grupo que se ha hecho presente, Señor. Te pido, Señor, que les bendigas grandemente, no solo, Señor, por haber oído la palabra tuya, sino que también al mismo tiempo, Señor, ellos puedan, Señor, verla provisión tuya día tras día, Señor. Gracias por guardarnos en salud. Gracias por guardarnos, Señor, emocionalmente. Gracias por guardarnos materialmente e inclusive físicamente. Exaltamos y glorificamos tu nombre en Cristo Jesús. Y el pueblo del Señor dicen...